Hola, compañeras y compañeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, donde hoy vamos a hablar de un momentazo que ha dado mucho de qué hablar en redes, bares y sobremesas de toda España. El gran Wyoming, el maestro del sarcasmo, ha vuelto a poner en su sitio a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en un episodio épico de El Intermedio. Colisión. En este vídeo, vamos a desgranar cómo Wyoming desmontó, punto por punto, las declaraciones de Ayuso sobre la supuesta falta de libertad en España. Spoiler, es un festival de contradicciones y Wyoming no dejó títere con cabeza. Vamos a analizar el contexto, las frases más jugosas, y por qué este choque representa algo más grande, la batalla entre la retórica populista de la derecha y el sentido común que, desde la izquierda, defendemos con hechos y argumentos. Coge tu café, tu cerveza o tu infusión, y prepárate para un viaje de 4000 palabras lleno de análisis, crítica y un poco de humor al estilo Wyoming. Si te gusta lo que ves, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita. ¡Empezamos! Para ponernos en situación, todo esto ocurrió el pasado 9 de junio de 2025, durante un episodio de El Intermedio en La Sexta. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y figura estrella del PP, había participado el día anterior en una manifestación convocada por su partido contra el gobierno de Pedro Sánchez. En esa concentración, Ayuso soltó una de sus frases más polémicas hasta la fecha: la falta de libertad que se vive en España nos impide decir la verdad. Sí, has oído bien. Ayuso, desde un atril, rodeada de miles de personas, con micrófono en mano y cámaras grabándola, afirmó que en España no hay libertad para decir la verdad. Y claro, esta perla no pasó desapercibida para el gran Wyoming, que en su programa del lunes decidió responder con su arma favorita, la ironía afilada. Wyoming, con su clásica media sonrisa, dijo: es imposible pronunciarse desde ese atril rodeada de miles de personas. Es la clásica dictadura en la que a la oposición, en vez de una mordaza, le ponen un megáfono. El público estalló en risas, pero detrás de la broma hay una crítica demoledora. ¿Cómo puede alguien afirmar que no hay libertad mientras ejerce precisamente esa libertad en un escenario público, retransmitido en directo por televisiones y redes sociales? Desde la izquierda, esta contradicción nos parece no solo absurda, sino peligrosamente manipuladora. Ayuso, con su discurso, intenta pintar un panorama de opresión que simplemente no existe, y Wyoming lo expuso con maestría. Pero vamos por partes. ¿Por qué Ayuso dijo algo así? ¿Qué pretendía? Y, sobre todo, ¿por qué Wyoming decidió dedicarle casi 10 minutos de su programa a desmontar este argumento? Para entenderlo, necesitamos contexto. Ayuso lleva años construyendo una imagen de defensora de la libertad, un lema que ha hecho suyo desde la pandemia, cuando se enfrentó al gobierno central con su gestión en Madrid. Su narrativa es clara: el PSOE y sus socios de izquierda son un peligro para las libertades individuales, mientras que ella y el PP representan la resistencia. Es un discurso que cala en ciertos sectores, pero que se desmorona cuando lo analizas con un mínimo de rigor. Y eso es exactamente lo que hizo Wyoming: coger ese discurso, desmontarlo con hechos y ridiculizar sus contradicciones. Empecemos por el contexto político. En 2025, España sigue siendo un país polarizado. El gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez ha avanzado en políticas progresistas: aumento del salario mínimo, refuerzo de la sanidad pública, medidas contra el cambio climático y leyes para proteger derechos sociales. Pero estas reformas han generado una reacción feroz de la derecha, que acusa al gobierno de socialcomunismo y de atacar las libertades. Ayuso, como líder visible del PP, ha capitalizado esta narrativa, presentándose como la voz de los ciudadanos de a pie que, según ella, están oprimidos por un gobierno autoritario. Pero, ¿qué pruebas hay de esa supuesta opresión? Wyoming lo dejó claro: ninguna. En su monólogo, Wyoming enumeró ejemplos concretos de cómo Ayuso y su partido ejercen su libertad a diario. Mira, Isabel, tú das mítines, apareces en todos los medios, tu partido organiza manifestaciones, y hasta tienes tiempo de ir a Telemadrid a decir lo que quieras. ¿Dónde está la dictadura?, dijo Wyoming, mientras el público aplaudía. Y tiene razón. Según el índice de democracia de The Economist de 2024, España es una de las democracias más sólidas del mundo, clasificada como democracia plena con un puntaje de 8,7 sobre 10. Organizaciones como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras también confirman que España goza de una libertad de prensa y expresión envidiable. Entonces, ¿de qué falta de libertad habla Ayuso? La respuesta, desde una perspectiva de izquierda, es obvia: no se trata de hechos, sino de estrategia. Ayuso y el PP saben que el discurso del miedo y la victimización vende.
Si convences a la gente de que está oprimida, aunque no sea verdad, puedes movilizarla. Es una táctica clásica de la derecha populista: crear un enemigo, el gobierno socialcomunista, y presentarte como el salvador. Wyoming, con su humor, puso el dedo en la llaga. Si esto es una dictadura, Isabel, es la dictadura más cutre de la historia. Te dejan salir en la tele más que a mí. El público volvió a reír, pero el mensaje es serio. Ayuso está manipulando la realidad para ganar rédito político. Ahora, vamos a desglosar las frases clave del choque. Durante la manifestación, Ayuso no solo habló de la falta de libertad, sino que también acusó al gobierno de atacar a la familia, la propiedad privada y la tradición. Wyoming no dejó pasar ninguna de estas afirmaciones. Sobre la familia, dijo: ¿atacar a la familia? ¿Qué familia, Isabel? ¿La tuya, que sigue viviendo de maravilla, o la de los madrileños que no llegan a fin de mes porque tú no inviertes lo suficiente en servicios públicos? Este comentario va al corazón de una crítica progresista. Mientras Ayuso habla de defender valores abstractos como la familia, su gestión en Madrid ha sido criticada por recortes en sanidad, educación y políticas sociales que afectan directamente a las familias trabajadoras. Por ejemplo, en 2024, el presupuesto de la Comunidad de Madrid destinó solo un 3,8% a políticas de vivienda social, mientras que las ayudas fiscales a empresas y rentas altas superaron los 2.000 millones de euros. Desde la izquierda, esto es un escándalo. ¿Cómo puedes decir que defiendes a las familias cuando priorizas los beneficios de los ricos sobre la vivienda o la sanidad? Wyoming lo resumió perfectamente. Isabel, si quieres defender a las familias, empieza por darles un hospital que no tenga listas de espera de 6 meses. Otro punto que Wyoming desmontó fue la idea de que el gobierno ataca la propiedad privada. Ayuso ha usado este argumento para criticar medidas como el impuesto a las grandes fortunas, una propuesta progresista que busca redistribuir la riqueza en un país donde el 1% más rico posee casi el 25% de la riqueza total, según datos de Oxfam. Wyoming, con su ironía, dijo: pobre propiedad privada. La están atacando tanto que los multimillonarios no saben dónde meter sus yates. Y aquí está el quid de la cuestión. La derecha de Ayuso defiende la propiedad privada de los más ricos, mientras ignora que millones de españoles no pueden acceder a una vivienda digna por los precios desorbitados y la especulación inmobiliaria. Wyoming también abordó el tema de la tradición, otro pilar del discurso de Ayuso. Ella suele apelar a valores tradicionales para conectar con su base, pero Wyoming le dio la vuelta. ¿Tradición? ¿La tradición de que los ricos paguen menos impuestos mientras los trabajadores se desloman? Esa tradición sí que la estás defendiendo a muerte. Este comentario refleja una postura de izquierda. La tradición que Ayuso defiende no es la de la mayoría, sino la de una élite que se beneficia de un sistema desigual. Pero el momento más brillante de Wyoming fue cuando habló de la verdad que, según Ayuso, no se puede decir en España. Isabel, si no puedes decir la verdad, ¿por qué no paras de hablar?, bromeó. Y luego añadió: la verdad es que en Madrid hay más bares por metro cuadrado que médicos por paciente, pero eso no lo dices en tus mítines. Este golpe fue directo a una de las mayores críticas a la gestión de Ayuso: su obsesión por vender Madrid como la capital de la libertad y el ocio, mientras la sanidad pública se desmorona. En 2024, Madrid tuvo una de las tasas más altas de listas de espera quirúrgicas de España, con más de 80.000 personas esperando una operación, según el Ministerio de Sanidad. Desde la izquierda, esto es inaceptable. ¿De qué sirve tener bares abiertos si no puedes permitirte un médico? El monólogo de Wyoming no solo fue un ejercicio de humor, sino una defensa de los valores progresistas: igualdad, justicia social y hechos frente a la manipulación. Desde la izquierda, vemos en Ayuso un ejemplo de lo que la derecha populista hace en todo el mundo: usar el miedo y la exageración para distraer de los problemas reales. Wyoming, con su estilo, nos recuerda que no hay que caer en la trampa. Como dijo en su programa: Isabel, si quieres libertad, empieza por liberar a los madrileños de las listas de espera y los alquileres imposibles. Pero este choque no es solo sobre Ayuso o Wyoming. Es un reflejo de una lucha más grande. La derecha, no solo en España sino en Europa y el mundo, está abrazando un discurso populista que pinta a la izquierda como enemiga de la libertad. Lo vemos con figuras como Trump, Meloni o Le Pen. En España, Ayuso y Vox comparten esta estrategia: exagerar, victimizarse y polarizar. Frente a eso, la izquierda tiene que responder con claridad, datos y, sí, un poco de humor. Wyoming lo hace como nadie, pero también nos recuerda que todos tenemos un papel en este debate. Desde compartir un vídeo como este hasta participar en el diálogo público, cada acción cuenta. Ahora, hablemos de por qué este momento ha resonado tanto. En redes sociales,
El monólogo de Wyoming se hizo viral en cuestión de horas. En X, hashtags como #Wyoming desmonta Ayuso y #Libertad para Ayuso fueron trending topic, con miles de usuarios compartiendo clips del programa. Pero no todo fue apoyo. Los seguidores de Ayuso contraatacaron, acusando a Wyoming de ser un títere de la izquierda y de atacar a la presidenta con burlas baratas. Desde nuestro punto de vista, estas críticas son un intento de desviar la atención. Wyoming no necesita inventar nada, los hechos están ahí, y Ayuso se desmonta sola con sus contradicciones. Por ejemplo, usuarios en X señalaron que, mientras Ayuso habla de falta de libertad, su gobierno ha sido criticado por limitar el derecho a la protesta. En 2023, la Comunidad de Madrid impuso multas a activistas que protestaban contra los recortes en sanidad, alegando alteración del orden público. ¿No es irónico que alguien que dice defender la libertad sancione a quienes la ejercen? Wyoming no mencionó este caso en su monólogo, pero encaja perfectamente con su crítica. La libertad de Ayuso es selectiva, y solo parece aplicarse a quienes comparten su ideología. Desde la izquierda, también celebramos la capacidad de Wyoming para hacer llegar este mensaje a un público amplio. El intermedio no es solo un programa de humor, es una herramienta de resistencia. En un país donde los grandes medios a menudo están controlados por intereses económicos, programas como este ofrecen un espacio para cuestionar el poder. Wyoming, con su experiencia como comunicador, sabe cómo combinar entretenimiento y crítica social. Y aunque algunos lo acusen de ser demasiado de izquierdas, su monólogo sobre Ayuso se basó en datos y hechos, no en ideología ciega. Hagamos un pequeño inciso para hablar de la importancia del humor en la política. Desde la izquierda, sabemos que no basta con tener razón, hay que saber comunicarla. Wyoming, como otros grandes como John Oliver o Jon Stewart, usa el humor para desarmar discursos tóxicos. Cuando te ríes de una contradicción, la expones al ridículo, y eso es poderoso. Ayuso puede llenar titulares con sus frases grandilocuentes, pero cuando Wyoming las desmonta con una broma, el mensaje llega más lejos. Como dijo el filósofo Slavoj Žižek, el humor es una forma de resistencia porque muestra que el emperador está desnudo. Y en este caso, Wyoming dejó a Ayuso sin ropa. Pero no todo es reírse. Desde la izquierda, también tenemos que reflexionar sobre cómo contrarrestar este tipo de discursos populistas. Ayuso no es solo una política, es un fenómeno mediático. Su capacidad para generar titulares y polarizar es casi insuperable. La izquierda, a veces, cae en la trampa de responder solo con indignación, y eso no siempre funciona. Necesitamos más Wyomings, voces que combinen argumentos sólidos con una narrativa atractiva. Y necesitamos seguir defendiendo lo que funciona, políticas públicas que mejoren la vida de la gente, desde la sanidad universal hasta la educación gratuita. Volviendo al monólogo, otro momento destacado fue cuando Wyoming abordó la gestión de Ayuso durante la pandemia. Aunque han pasado años, este sigue siendo un tema sensible. Ayuso se vendió como la defensora de la libertad por mantener bares y terrazas abiertos mientras otras comunidades imponían restricciones. Pero Wyoming recordó un dato clave. Madrid tuvo una de las tasas de mortalidad por COVID más altas de Europa en 2020, con más de 15.000 fallecidos en la primera ola. Libertad para tomar cañas, sí, pero ¿dónde estaba la libertad para los mayores que murieron solos en las residencias?, preguntó Wyoming. Desde la izquierda, esta es una crítica fundamental. La libertad no puede ser un eslogan vacío mientras se abandonan a los más vulnerables. Y aquí entra otro tema importante, la desigualdad. Ayuso ha convertido Madrid en el paraíso de los ricos, con bajadas de impuestos que benefician a las grandes fortunas mientras los servicios públicos se resienten. Según un informe de Comisiones Obreras, el gasto por habitante en sanidad en Madrid es un 20% inferior a la media nacional. Esto no es libertad, es un modelo que privilegia a unos pocos mientras la mayoría lucha por llegar a fin de mes. Wyoming lo expresó con su habitual claridad. Isabel, si la libertad es elegir entre un hospital colapsado o un bar abierto, yo prefiero la dictadura de un buen médico. En este punto, también vale la pena hablar del papel de los medios. Ayuso cuenta con el respaldo de grandes grupos mediáticos que amplifican su mensaje. Periódicos y televisiones de derechas presentan cada una de sus frases como si fueran verdades absolutas. Frente a esto, programas como El Intermedio son una excepción. La izquierda necesita más espacios así, donde se pueda debatir con rigor pero también con cercanía. Porque, seamos sinceros, la política no es solo para los que leen informes, es para todos. Y Wyoming lo entiende perfectamente. A medida que el monólogo avanzaba, Wyoming también tocó un tema que nos preocupa mucho desde la izquierda,
la manipulación del lenguaje. Ayuso usa palabras como libertad o verdad para emocionar, no para informar. Esto no es nuevo. La derecha lleva décadas apropiándose de conceptos universales para darles un significado sesgado. Libertad para Ayuso no es la libertad de todos, es la libertad de los privilegiados para mantener sus privilegios. Wyoming, con su humor, lo dejó claro. Si la libertad es que los ricos paguen menos impuestos mientras los pobres pagan más alquiler, entonces, Isabel, yo paso de tu libertad. Otro aspecto que no podemos pasar por alto es cómo Ayuso ha sabido conectar con una parte de la sociedad. No podemos negarlo. Tiene carisma, sabe comunicar y ha construido una imagen de política cercana. Pero desde la izquierda, debemos preguntarnos, ¿cómo contrarrestamos eso? No basta con criticar, hay que ofrecer una alternativa. La izquierda tiene que seguir apostando por políticas que lleguen a la gente, vivienda asequible, sanidad pública de calidad, educación accesible. Porque mientras Ayuso vende titulares, nosotros debemos vender soluciones. El monólogo de Wyoming terminó con una reflexión que, aunque envuelta en humor, es profundamente seria. Isabel, si quieres hablar de libertad, habla con los madrileños que no pueden pagar la luz, con los sanitarios que trabajan turnos inhumanos, con los jóvenes que no pueden independizarse. Esa es la libertad que importa. Desde la izquierda, no podríamos estar más de acuerdo. La verdadera libertad no es un eslogan, es tener las condiciones materiales para vivir con dignidad. En conclusión, el choque entre Wyoming y Ayuso no es solo un momento televisivo, es un recordatorio de lo que está en juego. La derecha populista, con Ayuso a la cabeza, seguirá usando el miedo y la polarización para ganar terreno. Pero la izquierda tiene herramientas para responder, hechos, argumentos y, sí, un poco de humor. Wyoming nos ha dado una masterclass de cómo hacerlo, pero ahora nos toca a nosotros seguir el ejemplo. Compartir este vídeo, debatir en redes, votar en las urnas, todo cuenta. Y con esto, llegamos al final. Ha sido un viaje intenso, pero espero que os haya gustado tanto como a mí. Gracias por estar ahí, por apoyar este canal y por no rendiros en la lucha por un país más justo. Si os ha molado el vídeo, dadle al like, compartidlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribíos y activad la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeras y compañeros. Seguimos en la brecha. Hasta pronto.